Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Tambobambino magtatas, yawarmayu apamun. Tambobambino magtatas, yawaruno apamun. ¿Qué pasa cuando tu alma pertenece a un mundo, pero la sociedad te obliga a vivir en otro? Charangoyañas toitoscan, birritillañas toitoscan. José María Arguedas no fue solo un escritor o un antropólogo. Fue el cuerpo y la mente donde chocaron dos naciones, el Perú occidental y el Perú andino. Su vida fue un intento desesperado por construir un puente entre todas las sangres. Pero construir ese puente, a la larga, le costaría la vida. Voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Nacido en Andahuaylas en 1911, la tragedia marcó a Arguedas desde temprano. Perdió a su madre cuando apenas tenía 2 años. Su padre, un abogado viajero, se casó nuevamente. Su madrastra y su hermanastro lo maltrataban, relegándolo a vivir y comer con los sirvientes indígenas de la hacienda. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. Pero lo que pretendía ser un castigo se convirtió en su salvación. En esa cocina, entre fogones y canciones en quechua, Arguedas encontró a su verdadera familia. Aprendió el idioma de los Andes antes que el español. Bebió de su cosmovisión, de su amor por la naturaleza y de su dolor frente a la injusticia. Se convirtió en un indio blanco. Los indios, y especialmente las indias, vieron en mí exactamente como si fuera uno de ellos, con la diferencia de que por ser blanco, acaso necesitaba más consuelo que ellos. A medida que creció, fue obligado a integrarse al mundo hispano y urbano. Esa fractura interna lo persiguió siempre. Para sobrevivir a ella, comenzó a escribir. Sus obras no eran simples novelas. En Yaguar Fiesta, retrató el poder de la comunidad andina desafiando las imposiciones de los terratenientes. Y en Los ríos profundos, su obra cumbre, exploró su propio desgarro a través del niño Ernesto, buscando una conexión espiritual con la naturaleza en un mundo humano cruel e hipócrita. En todas las sangres, imaginó un Perú donde el progreso no significara la destrucción de la identidad indígena, sino su integración. Quería demostrar que el quechua y el español, lo moderno y lo ancestral, podían coexistir. Pero el mundo real era mucho más hostil que sus páginas. A pesar de su éxito intelectual, Arguedas libraba una batalla secreta y feroz contra la depresión. Pero el golpe más devastador ocurrió en una mesa redonda en 1965, cuando sociólogos y críticos atacaron con frialdad su novela Todas las sangres. Leo que sociológicamente la novela no sirve como documento, salvo que se establezca muy minuciosamente, muy prolijamente la línea de separación de estos mundos, cosa que creo que es una tarea imposible de realizar. Le dijeron que su visión del Perú era una pieza de museo, que no entendía la modernidad. Aquellas críticas hirieron su corazón de raíz. Sintió que, si su obra no servía para retratar al pueblo que amaba, su propia existencia perdía sentido. Sentía que el mundo andino estaba siendo devorado por un capitalismo salvaje y sin alma, y que él se estaba quedando solo en la defensa de esa identidad. Su último libro, El zorro de arriba y el zorro de abajo, terminó siendo el testimonio de su agonía. Lo escribió como quien redacta un testamento, sabiendo que el final estaba cerca. Entre los capítulos de la novela, insertó diarios íntimos donde confesaba, con una honestidad que desgarra,
que sus fuerzas para escribir y para vivir se habían agotado por completo. El silencio comenzó a ganarle la partida a sus palabras. A finales de 1969, la fractura en su alma se volvió insoportable. Aquel 28 de noviembre, los pasillos de la Universidad La Molina no sabían que estaban siendo testigos de un adiós definitivo. José María buscó la soledad de un baño, lejos de los aplausos y de los libros, y allí, en un estruendo que aún resuena en la historia del Perú, intentó apagar el dolor disparándose en la cabeza. No fue un final rápido. El destino lo obligó a una agonía de 4 días, como si el país no quisiera dejarlo ir. El 2 de diciembre, su corazón cansado finalmente se detuvo. Pero antes de partir, nos dejó un último ruego, un testamento de amor por la tierra que lo arrulló de niño. No quería llantos fúnebres ni silencios europeos. Pidió ser despedido con el llanto de la quena y el arpa, con el canto de los pueblos que siempre llevó en el pecho. José María se fue como vivió, habitando una música que el resto del mundo aún no terminaba de entender. Yo no soy un aculturado. Yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Arguedas no se suicidó por cobardía. Sucumbió bajo el peso de cargar a un país entero en su espalda. Fue el puente sobre un abismo social inmenso. Hoy, su obra sigue siendo un espejo. Nos obliga a preguntarnos si, décadas después, hemos logrado sanar esa herida que lo mató. José María nos dejó un mandato inconcluso: construir finalmente un país hermoso, donde el respeto y la vida no sean privilegio de pocos, sino el hogar de todas las sangres. Cumpliendo su última voluntad, el músico Máximo Damián, el cual era amigo de Arguedas, tocó el violín en su funeral, y se bailó la danza de las tijeras frente a su féretro mientras lo llevaban al cementerio. Aunque murió en Lima, en el año 2004 sus restos fueron trasladados a su tierra natal, Andahuaylas, cumpliendo simbólicamente su retorno definitivo al corazón de los Andes. Tras el traslado de sus restos a Andahuaylas, se erigió una estatua como su mausoleo definitivo, simbolizando el regreso del Taita a su tierra para su descanso eterno. El rostro de Arguedas es ilustrado en el billete de 20 soles, un reconocimiento oficial a su labor como el mayor representante del encuentro de las culturas quechua y española en el Perú. Hoy, cuando escuchamos un huayno en la ciudad o vemos el orgullo de una lengua ancestral que se resiste a morir, Arguedas sonríe. Porque mientras exista alguien que luche por la justicia y la ternura en este mundo tan duro, el puente que él intentó construir seguirá levantándose, piedra por piedra, hasta que por fin todas las sangres puedan abrazarse sin miedo.